Muy buenas tardes, doctor. A continuación voy a dar el tema a exponer. Primeramente, carrera profesional de Derecho, curso de Economía General, tema de investigación, la ciencia y el desarrollo económico, docente Rebasa Peñafil César, y la estudiante, mi persona, Jenny Yajaira Alanuca Mendoza. Tema de investigación, la ciencia y el desarrollo económico. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es la actividad intelectual y práctica realizada mediante el estudio de los elementos del mundo. Esto incluye tanto el nivel de organización estructural como el comportamiento individual y aplica para el entorno físico, natural o social. Tipos de ciencia. Entre ellas encontramos las ciencias formales. La ciencia formal es el conjunto del conocimiento racional y ordenados, los cuales estudian los fenómenos desde la abstracción, con el objetivo de generalizar leyes o teorías. Ejemplo de ello tenemos la lógica y las matemáticas. El objetivo principal de la ciencia formal, como bien lo menciona, es el estudio de conocimientos racionales y ordenados de lo que puede crear el ser humano. Ciencias naturales. Las ciencias naturales son todas aquellas que engloban a distintas disciplinas científicas dedicadas al estudio de la naturaleza, ejemplos, geología, física, biología, química y astronomía. Como bien lo menciona, el objetivo principal de las ciencias naturales es el estudio de la naturaleza. Ciencias sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano. Dentro de esta rama se distinguen la antropología, la historia, la sociología y la psicología. Como bien lo menciona, el objetivo principal de las ciencias sociales es estudiar el comportamiento del ser humano en su entorno social. ¿Cómo se aplica la ciencia en el Perú? En los últimos años, el Estado peruano, en sus diferentes instancias como ministerios y unidades ejecutoras, ha invertido en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación entre el 0,15% y 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI), cifra menor a lo registrado en otras naciones de la región, como son Chile o Colombia. Esto significa que el Perú es un país que invierte poco y no le da prioridad a esta actividad como parte de su modelo de desarrollo. Una de las principales consecuencias de la poca prioridad que se le da a la ciencia es el bajo elevamiento del nivel académico de los institutos y universidades derivados a carreras de investigación, ciencia, creando un bajo número relativo de investigadores en el país, generando así el desinterés por esas carreras. El conocimiento científico y tecnológico es fundamental para la competitividad de las empresas. El sector privado debería estar más interesado en invertir en investigación. ¿Qué nos quiere decir? Como hemos podido conocer, si bien es cierto, el Perú es uno de los es uno de los países que invierte muy poco en la ciencia. Claro ejemplo, tenemos la tecnología en la educación. Si bien es cierto, la ciencia va de la mano de la tecnología. Como lo hemos mencionado, el Perú sufre bastante de tecnología. Tenemos claros ejemplos como pueden ser el estudio, la educación en las zonas rurales y en la Amazonía peruana. Ellos cuentan con la educación básica, no cuentan con tecnología, no cuentan con internet, muchos no cuentan con computadoras. Su educación es básica, se basa en libros o en lo poco que ellos pueden obtener. ¿Por qué? Porque el Estado deriva muy poco en educación y en tecnología. Claro ejemplo son las universidades y los institutos. En las universidades e institutos, si bien es cierto, hay un rango mayor en carreras como son ingeniería, medicina y otras, pero no se ve un rango o un incremento en lo que es estudiantes de ciencia. No hay apoyo, no se designa una inversión grande para descubrir futuros científicos. Un claro ejemplo es China. China, Japón es un país potentemente mundial en ciencia. Es un potencial mundial en ciencia. ¿Por qué? Porque Corea del Sur aplica el 84% de su inversión en ciencia. Por eso son una potencia mundial. Por eso de ahí encontramos los mejores científicos. ¿De dónde proviene la tecnología?
de dónde provienen los celulares, las laptops, eh, todo lo que es tecnología que hoy en día nosotros tenemos, de China, de Corea, de Japón, de países mundialmente potentes. ¿Por qué? Porque ellos generan una inversión en ciencia que va desde la educación. A ellos les interesa crear descubrir científicos que puedan crear cosas, crear objetos, como bien es cierto, crear tecnología. ¿Para qué? Para un desarrollo de su propio país. Si bien es cierto, lamentablemente nuestro país es un país que invierte muy poco en la tecnología. Y sí, hay personas hay estudiantes que les gusta la ciencia. Tenemos científicos, pero no contamos con el apoyo del Estado para poder crear una potencia mundial como las ciudades grandes, ¿no? Como los países grandes. El CONCITEP. CONCITEP es una institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, por sus siglas SINACIT, con la finalidad de normar, dirigir, orientar, fomentar, supervisar y evaluar las acciones del Estado en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Es decir, el CONCITEP es una institución encargada de supervisar y evaluar las acciones que el Estado toma y aplica hacia la ciencia. En el Perú, actualmente, bueno, en el año pasado, en el 2021, CONCITEP ha derivado proyectos de investigación financiados. Es decir, en el 2021 se han financiado 190 proyectos de investigación aplicados que hoy en día se vienen ejecutando, de los cuales 40 ya han sido culminados. Estos 40 han venido derivados al sector salud, ambiente, agroindustria, vivienda y ecoturismo. Además, 1.900 profesionales conforman importantes redes de investigación, de los cuales se les ha dado equipamiento y se les está apoyando para que así se desarrolle un funcionamiento y un aportamiento al desarrollo desde la ciencia, ¿no? El presupuesto de CONCITEP para el 2022 es el más bajo de los últimos años. El presupuesto destinado para el 2022 a CONCITEP, el ente rector del Sistema Nacional de la Ciencia y Tecnología e Innovación, es en efecto el menor de los últimos 5 años y representa una disminución del 23,4% respecto al monto que ha recibido en el 2021. Si bien es cierto, el presupuesto que hoy en día se ha derivado para el CONCITEP es muy bajo. En definición, nos podemos dar cuenta que seguimos siendo un país muy bajo en ciencia, muy bajo en avance tecnológico. ¿Y por qué? Porque no hay apoyo del Estado, no hay una inversión para el desarrollo del mismo. Desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico se puede definir como la capacidad que tienen los países o regiones de producir y obtener riqueza. El desarrollo está ligado al sustento y la expansión económica de modo tal que garantice el bienestar y mantenga la prosperidad, satisfaga las necesidades personales o sociales de las personas. En definición, el desarrollo económico, como bien lo menciona, se puede definir como la capacidad de un país para producir y obtener riqueza. ¿A través de qué? A través de la producción y el crecimiento económico. ¿Cómo se mide el desarrollo económico? En una economía se produce una infinidad de bienes y servicios distintos. Por ejemplo, alimentos, servicios financieros, servicios educativos, entre otros. Dada esta diversidad, se requiere un indicador que incluya todos los bienes y servicios que se producen, es decir, el Producto Bruto Interno, PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno, PBI, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios que genera un país o región durante un cierto periodo de tiempo determinado. Normalmente puede ser un año o trimestralmente. ¿Cómo se está dando el desarrollo económico en el Perú?
Actualmente el Perú cuenta con un crecimiento económico bastante menor de lo esperado luego de 2 décadas entre el 2000 y 2019, donde tuvimos tasas de crecimiento del PBI positivas variando entre un 2% y un 7%. En el 2019 se presentó una desaceleración que alcanzó un 2,3% en comparación con el 4% en el 2018. Ello se debió a un empeoramiento de condición en las exportaciones tradicionales. Ha habido una menor demanda externa, precios más bajos y eventos transitorios que han reducido el volumen de la producción primaria, minería, hidrocarburo y pesca. El 2020 tuvimos una caída del 11% como consecuencia de la pandemia y sus efectos en la economía. El 2021, debido a un efecto rebrote y un crecimiento de la inversión privada del 37,6%, crecimos a una tasa de un 13,3%. Se espera que la economía crezca aproximadamente 3,4% para el 2022, debido principalmente a los mayores volúmenes de exportación. Se tiene que incentivar la inversión privada, pero se propone eliminar parcialmente la terciarización laboral y aumentar la remuneración mínima vital. Esto solo reduciría el empleo formal, precarizándolo y crearía problemas de las empresas en rubros como la agroexportación y minería, que son los principales impulsores del crecimiento del PBI. Si bien es cierto, somos un país muy rico en agricultura, en minerales, pero somos un país de ingresos medianos. Tenemos bastantes carencias que hoy en día nuestro país está pasando y que no nos ayuda a un desarrollo económico. Primeramente, la falta del empleo, la falta de soluciones que el Estado no nos brinda y la crisis política que venimos pasando. Si bien es cierto, esta crisis política nos está llevando a una corrupción tremenda. Somos un país líder en corrupción y somos un país monopolizado. Las grandes empresas se encargan de este monopolio. Es por eso que no podemos crecer. Es por eso que el Perú exporta minerales agrícolas, pero aún así no nos desarrollamos económicamente. ¿Qué es lo que el país debe hacer para conseguir un desarrollo económico? Debemos incentivar la inversión privada, reducir esta crisis política, reducir la corrupción, invertir en educación, invertir en ciencia, para poder crear crear conocimiento tecnológico que ayude a desarrollar una economía amplia para ser uno de los países. ¿Por qué no ser un país grande? ¿Por qué no ser como China? ¿Por qué no invertimos? ¿Por qué no invertimos en lo que se debe invertir? ¿Por qué no invertimos en ciencia? No invertimos en la educación. No creamos potenciales, no creamos científicos que puedan generar entradas y así lograr un desarrollo económico. ¿Cuál es la relación entre ciencia y desarrollo económico? La ciencia es fundamental para el desarrollo económico. La ciencia impacta bastante el nivel de desarrollo, generando aumento del empleo de los países y el nivel de bienestar de los ciudadanos. Es importante invertir en la ciencia. Esto genera un proceso que transcurre desde la enseñanza básica hasta la educación universitaria. Y los avances científicos expuestos a consecuencia de este proceso desarrollan económicamente los países. Gracias a la ciencia, la agenda social de los países se ve fortalecida en la medida que se genera una mayor inversión en ciencia y tecnología, al lograr dar soluciones claves para el desarrollo en temas de salud, acceso a energía y agua potable, empoderamiento de la población en temas productivos, entre otros. Por ello, diversos países en el mundo le han apuntado a intensificar sus inversiones en ciencia y tecnología como una estrategia para resolver sus problemas. Todos estos elementos demuestran que es fundamental que el país analice sus inversiones en ciencia y tecnología, determinando realmente hacia dónde quiere llegar en esta materia con una política y objetivos claros, que estén alineados a los requerimientos del sector productivo y la sociedad, donde se evidencia la importancia de estas inversiones como un pilar de desarrollo y equidad. ¿Qué nos quiere dar a entender? Sí es fundamental la ciencia para un desarrollo económico. Tenemos un claro ejemplo, como lo he venido mencionando anteriormente, China. China es un país que exporta tecnología en metal mecánico y gracias a ¿qué exportan? Exportan celulares, exportan calzados, exportan diferente tipo de tecnología. ¿Y gracias a qué? Gracias a que el Estado invierte en la tecnología. ¿Y de qué forma invierte? Invierte desde los sectores de educación,
los apoya para que desarrollen la mente tecnológica y puedan descubrir científicos que se encarguen de descubrir cosas, de crear. Crean para hacer un desarrollo económico. Es por eso que es uno de los países en potencia mundial. Si bien es cierto, nuestro país debería invertir en ciencia, debería apoyar a los estudiantes que puedan convertirse en científicos, deberían dar más inversión para ser un país desarrollado, para poder crear, porque nosotros tenemos la facilidad de poder crear. ¿Por qué tenemos que recurrir a la tecnología que viene de afuera? ¿Por qué no invertir en nosotros y nosotros crear? Mi punto de vista acerca de este tema sería que la ciencia es base importante de un desarrollo económico. Invertir en la ciencia y la tecnología ayuda a que un país crezca, a que económicamente sea un país estable. Gracias. Y he agregado las fuentes bibliográficas de donde he sacado toda la información para poder crear mi infografía. Muchas gracias.